De prudencia, el día miércoles recién vamos a poder conocer el texto de la sentencia. Nos parece adelantarse, poder hacer comentarios sobre un documento que no es de conocimiento público. De los que ha estado comentando sobre la sentencia tiene conocimiento de la misma. La ley procesal señala que únicamente el viernes se ha ido la parte ejecutiva, se ha establecido la decisión del tribunal que ha determinado el conocimiento de este caso, y recién el día miércoles vamos a poder conocer el alcance de la sentencia y por lo tanto parece adelantarse poder discutir sobre el contenido de la sentencia. ¿Cuáles son las instancias de apelación que todavía quedan en este proceso? Mire, este es un proceso penal que se ha sustanciado en la vía ordinaria, por lo tanto el Tribunal Departamental de Justicia conocerá de una apelación y es posible que cualquiera de las partes plantee el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Algo que no está bien, pero que se da en nuestro país es el amparo constitucional. Hay muchos amparos constitucionales contra decisiones del Tribunal Supremo, por lo tanto tenemos al menos 4 decisiones pendientes. El auto de vista del Tribunal Departamental, el auto supremo del Tribunal Supremo, la sentencia de alguna sala constitucional y la decisión final del Tribunal Constitucional en una sentencia. Todavía hay un camino importante que recorrer para que esta sentencia tenga la calidad de cosa juzgada y pueda decirse que ha concluido este proceso. Ministro, ¿le hace bien a la independencia de la justicia que el expresidente Evo Morales diga que este juicio se ha decidido en una reunión entre la cúpula del movimiento al socialismo y el Ejecutivo? Creo que esa es una imprecisión que me preocupa y lamento, porque está en el editorial de varios periódicos y creo que ahora la está reflejando a partir de una noticia de Herbol que ha sido replicada por otros medios. Entiendo, y si usted lee toda la declaración del expresidente Morales, él no se está refiriendo a este juicio. Yo ahí les invito a los periodistas que hagan un análisis de todo lo que él está respondiendo en la entrevista. Y él a lo que se está refiriendo no es al caso Golpe de Estado 2, que es el caso que hemos conocido. No hay ninguna referencia del presidente a ese caso. Está hablando él en un tono muy claro de lo que debe ocurrir con las graves violaciones de los derechos humanos. Me refiero a las masacres de Sacaba y Sencata. Como usted conoce, en este momento hay juicios que se están sustanciando en el Alto de La Paz en relación a Sencata. Ahí está imputado y declarado rebelde Murillo, por ejemplo, López, Zamora y más de 18 militares. Y al caso de Sacaba, en el cual hay más de 10 militares y también esos exministros que están imputados y presos pronto ante una acusación por los casos que han está refiriendo a ese caso y está analizando algo que ha sido de público dominio. El ministro de Justicia ha planteado un juicio de responsabilidades por las masacres. En el caso de mi cartera de Estado, le hemos planteado al Tribunal Supremo, y el tema está en la Asamblea Legislativa, la solicitud de autorización para iniciar un juicio de responsabilidades por el decreto de la muerte, el decreto 4078 que ha emitido Áñez y su gabinete. Es la discusión, ese es el contexto de lo que se ha afirmado. Hablar, y lo ha señalado, usted lo leía en los tweets, de desinformar al país por parte de Tuto Quiroga o Carlos Mesa y que le hayan hecho caso a los medios, preocupa, porque no se está hablando del caso Golpe de Estado. Yo les invito a que revisen la declaración en su integridad y no hay ninguna referencia al caso Golpe de Estado 2. Creo que hay que darle contexto a cada situación y obviamente las afirmaciones del expresidente, con el respeto que le tenemos por el liderazgo histórico que él tiene, son opiniones del líder del partido, del instrumento, que se refieren a una situación que yo la he mencionado expresamente. Se ha iniciado el camino de justicia con el caso Golpe de Estado 2, ahora tenemos que seguir con los procesos y los juicios sobre las masacres, sobre la grave corrupción y sobre todas las afectaciones a los derechos humanos del gobierno de facto. Ahora, ministro, seguramente la gente se pregunta ¿qué es lo que sucede? ¿Qué decanta, digamos, esta determinación de la justicia? ¿Yanine Áñez ha sido o no presidenta del Estado? Mire, lo que se habla en derecho penal es de una situación que no es la misma de un contexto global o un contexto histórico. En un proceso penal se tiene que juzgar con precisión y hay acá una referencia muy clara. El único que puede interpretar la Constitución en este país es el Tribunal Constitucional. No lo puede hacer ni el ministro de Justicia, ni el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ni un juez ordinario, ni un tribunal. Acá tenemos que basarnos en una discusión constitucional. Y la discusión constitucional que se dio en el recurso directo de nulidad
planteado por la ex vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la señora Margarita Fernández, en relación a este punto, que mereció la sentencia constitucional 52-2020 en un recurso de esta nulidad, es clara. El Tribunal Constitucional ha hablado y ha señalado que la sucesión constitucional fue contraria a la Constitución. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional habla en ese recurso directo de nulidad, lo hace con precisión. Señala que el reglamento no fue respetado, que no existió quórum, que la renuncia de Adriana Salvatierra y otras renuncias que se presentaron no fueron en el marco de la ley. La renuncia de una autoridad, de una mujer, tiene que hacerse por escrito, de manera libre y ante el Tribunal Electoral, no en un canal de televisión, entre otros factores que tienen que ser leídos en esa sentencia constitucional. Y ese es el factor fundamental en un caso en el cual se discute un tipo penal como el de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Más allá de todos los contextos y dejando claro que la protesta social no ha sido objeto de juicio, porque esa es la estrategia ahora de victimización de quienes han sido autores del golpe de Estado. Es decir, ciudadanos nos están juzgando a todos, están juzgando a los 21 días, están juzgando a la gente que ejercía legítimamente protesta social. Esto no es así. Lo que se está juzgando en este caso es la decisión que se ha tomado en la Asamblea Legislativa contra la Constitución, contra el reglamento y contra la ley. Lo que sea protesta social tiene que discriminarse de una decisión que se ha tomado al margen de la Constitución y en contra de la determinación que finalmente aclaró y precisó el Tribunal Constitucional. Ese es el objeto del proceso penal y es lo que se está discutiendo en este momento. Lo que quiere decir, ministro, de que se equivocaron en el camino. Esa sería la calificación, digamos, ¿no? Mire, no se siguió el camino correcto. Mire, la Constitución es muy clara. Nosotros en el comunicado como ministerio señalamos el alcance del 169 de la Constitución. Hay en el país maneras de realizar la sucesión constitucional. La primera tiene que ver con la renuncia de las autoridades. Ayer, y este tiempo va a haber una gran discusión constitucional, pero en el país el principio jurídico fundamental es que quien gana en las urnas, el partido político y la persona a la que se lleva como presidente debe gobernar por un periodo de tiempo. Esto solo se puede cambiar bajo la regla constitucional. Lo que ha ocurrido en este caso es que un partido con el 4% de apoyo, por una interpretación sin quórum y declarándose a sí mismo presidente, ha sido llevado al poder del Estado y asumió con la participación de las Fuerzas Armadas y la policía. No es constitucional un motín policial. No es constitucional que las Fuerzas Armadas le pidan la renuncia a una autoridad democráticamente elegida. Usted vea todos los análisis que van a existir en el mundo en este momento. Hemos sido noticia internacional y a nadie le entra en la cabeza que el presidente de la Cámara de Diputados deba renunciar porque su hermano está secuestrado, porque están a punto de matar a su hermano en una plaza en Potosí. Esas situaciones no son normales, no representan una sucesión constitucional. Tampoco lo que ha pasado con Adriana Salvatierra y mucho menos las decisiones que han sido contrarias a la Constitución. Creo que esto va a ser objeto, lo decía el día miércoles, de un análisis profundo y ese es el momento de analizar todas las mentiras que se están diciendo, todas las falacias y esperamos ese momento para poder aclarar todos los argumentos. Pero lo que no puede seguir pasando en el país es que se siga distorsionando. Yo lamento de verdad que haya grupos empresariales, grupos de comunicación estén tergiversando declaraciones de expresidentes orales que no tienen nada que ver con el caso de Estados Unidos y sí con algo que es una deuda del país. Memoria, verdad y justicia, más de 36 muertos es lo que viene en el país. Necesitamos que ese caso que está actualmente en el Alto, que está en Cochabamba, que está en Sacaba y que está también en la Asamblea Legislativa a la espera de una autorización de inicio de juicio de responsabilidades, le dé a los bolivianos una respuesta desde la justicia. ¿Quiénes han sido los autores de esas muertes? ¿Qué influencia tiene el decreto 4078? ¿Es normal que en un país un gabinete y una ex senadora que asume la presidencia declaren que las Fuerzas Armadas, policías y militares pueden salir impunemente a matar bolivianos? Esa es la pregunta que estaba analizando Evo Morales. Dejen de mentirle al país, dejen de distorsionar. No es correcto lo que han hecho ni Tuto Quiroga ni Carlos Mesa, pero esto es prudencia, esto es acercar a los bolivianos y termino con esto. Creo que si el señor Mesa quisiera hacer las cosas correctamente y decir la verdad, debía demostrar su famoso fraude monumental que solo es un ejercicio retórico en los tribunales. El caso fraude ha quedado sobreseído por todas las instancias y él tenía
Le insisto, señor Mesa, ¿por qué no ha presentado la acusación particular? ¿Por qué no tiene ninguna prueba? Porque su molestia, su enojo, su rabia contra la verdad, contra la posibilidad de que en el país tengamos un reencuentro, lo va a dejar como la persona que ha propiciado un enfrentamiento entre los bolivianos. Lo vamos a ver. Carlos Mesa, Almagro tiene mucha sangre que responde a la justicia. Ministro, la gente seguramente se pregunta, en esta posesión de Yanine Áñez, en este golpe, como se le denomina también, han participado otras personas, le nombro algunos, Arturo Murillo, varios otros parlamentarios seguramente, el actual gobernador de Santa Cruz. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Por qué quedan al margen de este juicio? Mire, Arturo Murillo en este momento se encuentra con detención en una cárcel en Estados Unidos. El ex ministro de Justicia está con detención preventiva en San Pedro, con el ministro de Energía. Los demás ministros están evadiendo la acción de la justicia en los diferentes procesos que se les han iniciado. Y me parece a mí que en este momento estamos en una decisión política clara: memoria, verdad y justicia contra los autores de lo que ha ocurrido en el país. Yo le planteo lo que ha ocurrido en el pasado, y no porque lo esté cuestionando, sino porque son decisiones que se debe tomar. Le recuerdo dos casos emblemáticos. El caso de las masacres en Pando. No tiene cosa juzgada todavía. Después de todos estos años, no tiene el caso concluido. O le recuerdo el caso terrorismo, que fue emblemático para anteriores gestiones de gobierno. Ha concluido sin una sentencia. Creo que los procesos penales tienen que pensarse muy bien, tienen que analizarse estratégicamente. Un proceso que no se piensa, que no se analiza, que no se lleva con las armas del Código de Procedimiento Penal de manera estratégica, corre el riesgo de ser un proceso que lleve sufrimiento a las familias, que tenga años de juicio y no logre sentencia. Creo que lo que debe hacerse responsablemente por el Ministerio Público, por las autoridades que están en el rol de acusación, es pensar claramente, cronológicamente y estratégicamente. Lo que tiene que tener seguridad el pueblo boliviano es que el mandato del 55% fue para hacer justicia, y se va a hacer de forma clara, de forma correcta y en el marco de un debido proceso. Lo que ha ocurrido con la intervención internacional es algo que llamó la atención. Leías los tweets y hay un pronunciamiento que va a emitir el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero como cualquier persona prudente lo debe hacer, una vez que se lea la sentencia. Ese es el comunicado que sacaron ellos y es lo que va a hacer el mundo, que sabe que solamente se puede comentar una sentencia cuando ésta es emitida y es publicada. Ministro, quiero aprovechar su visita para no dejar pasar esta pregunta, cambiando de tema obviamente. Sí. El niño violado en Yapacaní ha fallecido el sábado en la madrugada. ¿Qué se hace? O sea, hay muchos violadores sueltos. Yo no entiendo, ministro, no comprendo cómo 4 individuos que violaban a niños podían seguir viviendo de forma tranquila en Yapacaní, violando a más niños. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la salida, ministro? Mire, en este caso tenemos la misma preocupación que tiene el país y hay un mandato claro de nuestro presidente. Lo que llama la atención es que el 21 de abril de este año ese caso había sido rechazado. Hay un fiscal que va a tener que darle cuentas a la justicia, que había decidido que en el caso los autores no habían sido individualizados y el caso estaba siendo cerrado. Luego, en mayo, deciden reabrir el caso y tenemos el resultado a partir del trabajo que le felicito al viceministro Siles y al CICPLU, que determinó la detención preventiva de todos los autores de estos hechos. Pero no es admisible lo que ha ocurrido, que un niño tenga que sufrir desde octubre, al menos desde octubre del año pasado, hasta que fallece, sin que hayan levantado la alerta los médicos, la Defensoría de la Niñez y las instituciones que tienen que cuidar a nuestros niños. Es algo muy grave. La atención que tiene que tener este sector prioritario no se ha activado oportunamente. La voz de la Defensora del Pueblo, lo que va a decir nuestro fiscal general, es necesario escucharlo, pero definitivamente tenemos una gran responsabilidad como Estado. Tener a un niño que haya sufrido desde octubre o antes la tortura que él ha tenido hasta su fallecimiento merece que tengamos políticas muy duras en este tema. Hay responsabilidad de quienes no lo han atendido, de la familia que no lo ha cuidado y principalmente de todo el sistema de protección del municipio de Yapacaní, que va a tener que dar cuentas al país de por qué está dando la atención
en cuanto a recursos, a presupuesto, institucionalidad de esa defensoría y al incumplimiento de normas que son muy claras de protección de los niños. Lo que ha quedado claro es que necesitamos una política integral, hay temas que tenemos que trabajar a todos los niveles y un mandato claro de nuestro presidente de trabajo en esta área que está involucrando hoy el trabajo de varios ministros de Estado y de toda la institucionalidad. El presidente va a anunciar pronto las medidas estructurales porque lo fundamental en este caso es que el ejemplo, y muchas veces se dice que la sangre de los mártires es semilla para un cambio en la justicia. Creo que aquí hay una persona, un niño que ha dado su vida y que no puede quedar sin respuesta del Estado y una solución estructural la situación de tantos niños en el país. Gracias, ministro. No, pues a las órdenes como siempre. Ahí estaba el ministro Iván Lima conversando con nosotros en esta mañana. Neto Funes tiene consejos importantes para ti. Momento de hablarte de